Bueno, bienvenidos al garaje de Mark. Hoy vamos a hablar de este Mazda CX-3, que es un carro que la verdad me confunde. No es un carro, no es una camioneta, tampoco es tan un SUV. En la tarjeta de propiedad dice automóvil, pero tampoco es un automóvil. Entonces, digo yo, ¿qué es? Entendería yo que el término, después de leer algunos artículos y ver algunas cosas, es o micro SUV o crossover. Entonces, crossover es el término que más me gusta para describir este carro. Cuando este carro salió en la Feria del Carro acá en Colombia en el 2016, yo hice como Bob Esponja, yo dije, porque no lo entendía. O sea, en una época eran solo carros, camionetas, deportivos, convertibles, qué sé yo, 5 o 6 carrocerías. Entonces era como más fácil entender el mundo de los carros. Pero, por ejemplo, ayer, lavándolo para traerlo hoy al video, me lo querían cobrar en el lavadero como camioneta. Entonces, digo yo, ¿hasta qué punto hemos llegado de considerar lo que no son camionetas, camionetas? ¿Sí? Entonces fui y tal, les dije, no, esto no es una camioneta, estos son más dados con esteroides. Eh, entonces, bueno, ahí ya después de mostrarles que en la tarjeta de propiedad decía carro, o bueno, automóvil, ya me dijeron, bueno, le vamos a cobrar la tarifa de automóvil. Pero sí, en resumen, la forma es bien controversial, pero ya manejándolo, entendiéndolo, me encantó. Entonces, a nivel de cosas curiosas y de datos perturbadores, el CX-3 tiene un poco más pequeño el baúl que el Mazda 2, que son de las cosas que yo digo, bueno, pero se supone que es una SUV. Pues no. Otra cosa es teniendo la plataforma, el interior, el tablero muy parecidos al del Mazda 2, que ya lo veremos. Eh, Tiene un motor mucho más parecido al del Mazda 3, un Skyactiv G 2 litros de casi 150 caballos. Entonces, a nivel de potencia, sí es muchísimo más interesante. De hecho, al principio tuvimos una pequeña confusión con un amigo que me estaba acompañando, porque me dice, pero venga, yo he manejado el Mazda 2 y se siente con muchísimo más pique y con muchísimo más arranque y digamos más contundencia en la potencia. Y yo le decía, sí, tiene toda la razón. Entonces descubrí que era porque el carro estaba en modo confort, lo pusimos en modo sport. Ya al poner este carro en sport cambia el cuento. Ya sí se siente un poquito más potente que el Mazda 2. A ver, que eso es una cosa que yo digo, incluso en el Mazda 2 y en el Mazda 3, la potencia en muchos casos se tiende a sentir más contundente que en carros como el CLA que grabamos hace algunos videos. Entonces, bueno, habiendo entendido todo eso, vamos a hablar un poco de las características exteriores. Es un carro que sigue toda la línea de diseño de Mazda, que es el diseño Kodo, si no estoy mal. Entonces sí, en resumen, tiende a ser más un Mazda 2 con esteroides que un Mazda 3. O sea, es más acuerpado, más potente, tiene bastantes detalles que me llamaron la atención porque en términos, digamos, prácticos, este carro sería la versión Prime, que es, digamos, como la versión base, pero tiene muchas cosas, muchos lujitos y más porque, como dato curioso, este particularmente entre el 2016 y el 2022 fue hecho en Japón. En muchos detallitos uno coge y dice, sí, este carro está bien construido, o sea, se le siente en muchos cauchos, se le siente en el ajuste, se le siente en varias cosas.
A nivel exterior, Mazda hizo muy bien la tarea para hacer que se viera más premium, más potente, más rápido que, por ejemplo, el Mazda 2, ¿sí? Sin embargo, como dato curioso, los pusimos el Mazda 2 al lado del CX-3 y en tamaños son muy parecidos. O sea, realmente lo que cambian un poco es las luces, el bumper, digamos los fenders, pero es únicamente en diseño, porque en tamaño son dimensiones extremadamente parecidas. También en la parte de atrás. O sea, tanto así que abriendo las dos puertas se ven casi igual de altas. Es impresionante y es súper importante tener este tipo de cosas en cuenta, porque saber que estamos realmente comprando más un Mazda 2, pero con mejores prestaciones, con mejores accesorios, pero no es hecho sobre la plataforma del Mazda 3 ni sobre otra plataforma, sino es sobre la misma. También eso me lleva a pensar que en cuanto al Mazda 2, si bien me encanta el diseño, es espectacular, el diseño, si lo hubieran querido hacer un poquito más premium, un poquito más de pronto llamativo, se hubiera podido parecer más al Mazda CX-3 sin ningún problema, porque las luces, los fenders, todo, casi que diría yo, pueden llegar a encajar perfecto. En el frente, en las luces, tenemos un frente bastante imponente, ¿sí? Que con los fenders, con los guardabarros plásticos ensanchados, lo hace ver más acuerpado, lo hace ver con más personalidad, con las luces. En esta versión no trae las luces LED así todas bonitas, digamos que ponen la firma de Mazda, pero igual se ve bastante bien, se ve con bastante personalidad, bastante imponente. Los rines, es curioso porque en tamaño es RIN 16, o sea, en tamaño es el mismo tamaño que usa el Grand Touring LX en el Mazda 2, que es RIN 16, pero en este lo lleva la versión Prime. En este, la versión, digamos, tope, la Grand Touring LX, lleva es el RIN 18, que lo hace ver también súper imponente, súper bonito. Y en la parte de atrás es la parte que más me gustan. La cola de este carro, se le ven los dos exhaustos, súper, diría yo, deportivos. Se le ven los dos exhaustos bien marcados, las luces de atrás, la caída, con la ventanita esa pequeña que caracteriza estos modelos de Mazda, y también la aleta de tiburón para coger la señal de radio, le da un toque. La parrilla frontal en este carro tiene 7, digamos, líneas. Luego, en el 2019, cuando le hicieron un facelift demasiado leve, o sea que casi ni se notaba, le cambiaron esas 7 líneas como por 4 grupitos, que se veía un poco más imponente, pero bueno, es de eso que uno dice, a ver, son diferencias que si no se lo dicen a uno, uno no se da cuenta. En el exterior, algo que sí me molesta un poco es que siendo una versión de equipamiento mayor que, por ejemplo, el Mazda 2 intermedio, no trae proximidad. O sea, se abre con la llave, toca abrirlo con la llave, no trae el botoncito de proximidad ni eso, que en un carro de este nivel sería interesante tenerlo. Pero bueno, eso es mucho de los contrastes que se ven en este tipo de carros, ya lo veremos también en el interior con varias cosas. Otra diferencia grande entre este y el Mazda 2 es que tanto adelante como atrás trae frenos de disco. En el Mazda 2, en el frente trae frenos de disco, en la parte de atrás trae frenos de tambor. Y eso sí es un dato importante, porque acá al crecer el motor, pues se necesita más frenado. Y entendería uno que, no sé, a partir de un 1.8, de un 2 litros, se vuelve mandatorio los frenos
de disco atrás, pero en el 2010-2011 había un Jetta 2.5 de 170 caballos que tenía atrás también frenos de tambor. Entonces, pero sí, los frenos de disco en las 4 sí son necesarios a partir de 130, 140 caballos, pues si uno le va a pisar. Obviamente, en términos de seguridad, que es la parte que más me aburre, pero pues es importante, tiene todas las asistencias ABS, EBD y también algo muy importante es que tiene 5 estrellas en SAP. A ver, eso más que leer la ficha técnica y tal, pues es importante no tener un carro relativamente seguro. Y bueno, en conclusión, vamos a usar las mismas palabras repetitivas para cerrar el capítulo del exterior de este carro. Entonces, a ver, algunos dirán, no, lo que caracteriza al Mazda CX-3 es la amplitud. Amplio no es. Particularmente amplio, no. Es lo que les decía, el mismo espacio prácticamente de un Mazda 2. De pronto tienen un poco más de espacio en el baúl del Mazda 2 que en el baúl del CX-3. Tecnológico. Sí, sí es tecnológico. Sí tiene, por ejemplo, toda la tecnología Skyactiv, que eso está más explicado que la álgebra de Baldor. Pero sí, tiene buena tecnología a nivel de motor, tiene buena tecnología a nivel, por ejemplo, de Bluetooth y todo eso. Ahorita hablaremos un poquito más del interior. En general, es un buen carro en términos tecnológicos. Versátil. Sí, es versátil porque en ciudad puede ser económico de gasolina, tiene la potencia necesaria, también se puede llevar perfectamente a una trocha, a un paseo, a ese tipo de lugares y va a entrar sin ningún problema. Potente, sí, es potente. Realmente 146 caballos, 150 caballos que tiene, para mí son suficientes teniendo en cuenta el tamaño y peso de esta carrocería. Vanguardista. También es vanguardista el diseño. Yo considero que en el futuro incluso puede llegar a ser un futuro clásico, porque en el tamaño, como en las curvas, en los acabaditos, en todas esas cosas, para mí es un carro bien construido, versátil, vanguardista, la verdad. Cierro el capítulo feliz y satisfecho con este carro. En términos de precios, este carro cuando llegó a Colombia, esta versión particular me decía el dueño que le costó 78.900.000. Yo al dueño lo conozco hace algunos años y en su momento yo dije, pucha, uno meterle 78 millones a ese Mazda 2 grande me parecía bastante. Y eso que esta era la versión, digamos, bueno, la más básica creo que valía 74 con transmisión manual. Pero 78 me parecía costoso. Éramos felices y no lo sabíamos. La versión Grand Touring valía 93 millones. Un poco más costoso, pero también bastante más equipado. Pero esta versión con todo el equipamiento que trae me parece suficiente. Hoy en día, un carro de estos se consigue en el mercado de segunda desde los 72, 74 millones. Para mí sí vale la pena, sí es un carro que yo tendría. Uno como este ejemplar de 15.000, 12.000 kilómetros, sí es más complicadito de conseguir. Hay uno 2020 creo que en 82 millones a la fecha en la que publico este video. Sin embargo, pues sí, no es muy frecuente encontrar uno con kilometraje bajo en un precio cómodo. Sin embargo, por 80 millones hoy en día es un carrazo. Y si se consigue con un kilometraje de 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros, gol. O sea, realmente por 70 millones nuevo, ¿qué se puede conseguir? Un Picanto, un Accent, se podrá conseguir en 70, 75, me imagino que un Onix. Pero de todos esos, yo me quedaría con un carro de este tipo. Y también del otro lado, por ejemplo, un Serie 3 como el que tenemos
de hace algunos videos, modelo 2014, que también está en ese orden. A ver, entre S Serie 3 o de pronto un clase A del 2014 o un CLA del 2016 de los primeritos, 2015, 2016, que puedan estar en 75, en 80. Igual me quedo con un carro de estos porque tengo yo la percepción y un poco según lo que he visto, un carro de estos en el largo plazo me va a pedir muchísima menos plata. También en términos de depreciación, por ejemplo, partiendo de la comparación que hacía hace un poquito, un Mercedes CLA cuando nuevo costaba 96 millones, 104 en el 2015, 2016. Este mismo carro en el 2016, 2017, cuando lo compraron, costaba 78. Hoy en día, si el dueño va a vender este carro, seguramente lo venda en los mismos 76 o 78 millones en los que los compró. En el caso del Mercedes, vale los mismos 76, o sea, ya se depreció un poco bastante, incluso teniendo en cuenta que el mercado de los carros sigue un poquito inflado, ya está bajando a la fecha, pero sigue un poquito sobrevalorado. Entonces sí, realmente la reventa de estos carros también tiende a ser bastante buena. De estos y por ejemplo del Mazda 2, un súper amigo compró un Mazda 2 en 47, 48 millones y ahorita lo puede vender fácilmente en 65, 70. Entonces ahí es cuando uno dice, vale la pena. Sí, aún estando de pronto un poco sobrevalorados, sí, en reventa puede llegar a ser bastante mejor. Este color parece un azul oscuro común y corriente, pero no. Tiene unos visos como un poco verdes, rosados, yo no sé, como de 8000 colores, pero cuando uno se acerca a ver la pintura de cerca se ve espectacular. Creo que eso pasa mucho en Mazda, que se ha esforzado en hacer colores bastante interesantes. Por ejemplo, el rojo que está súper de moda y lleva de moda como 10 años, porque es que es espectacular. En lo personal no me gustan los carros rojos, pero ese rojo tiene su picante. Entonces sí, en este carro el color también es genial. Otro tema también importante acá en el baúl es, a ver, no es tan alto, entonces no considero tan necesario el botón de cierre automático. Entonces ya habiendo dicho eso del color y del cierre automático, podemos cerrar este capítulo y pasar al interior y al manejo, que son otras dos cosas de este carro que me encantan. Entonces, a ver, súper suavecito el encendido. A ver, quitemos cualquier música para que no desmoneticen. Entonces, bueno, empezando por la llave, estas llaves de esta generación de Mazda me encantan. Son suaves, son livianas, son bonitas, tienen el tema de proximidad. Se ha hecho, por ejemplo, el peso de la llave del Volkswagen a la llave de este, mire, prácticamente el doble de llave, el doble de pesada. Yo prefiero 800.000 veces esta llave. Entonces, punto positivo para Mazda. Y eso aplica, por ejemplo, también frente a BM, frente a algunas de Audi, pero bueno, netamente percepción.
Entonces, bueno, en cuanto a interior en este carro, lo que les comentaba un poco al principio del video, es un interior prácticamente igual al del Mazda 2, salvo algunas pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la consola con la misma forma, con la misma distribución. ¿Qué cambios le vi? A ver, para hablar de este carro, vi dos carros. En particular, le pedí el favor a dos amigos. A uno que tiene un Mazda 2 Touring, que era la versión intermedia, y a otro amigo que tiene un Gran Touring LX. En las diferencias del interior, principalmente pude ver con el que era solamente Touring, que era, digamos, la versión intermedia en los Mazda 2. Vi que el aire cambia, que el aire no es, digamos, la versión así con automática la temperatura y la intensidad, automática la dirección, sino era, digamos, básico, y para uno cambiarle el reciclaje o no reciclaje tiene acá como un switch para moverle. Y esta barra completa, este aplique, viene como en un símil de fibra de carbono. En esta versión, digamos en el CX-3 y en el Mazda 2 Gran Touring, viene en cuero. En el Mazda 2 Gran Touring que vi, esto venía como café, pero bueno, me imagino que es puntualmente ese carro. Y en el interior, el Mazda 2 Touring que vi, traía las sillas en tela, digamos, común y corriente. Y el Gran Touring traía una combinación espectacular de cuero con gamuza. Este particularmente trae cuero completamente. Entiendo que no venía así de fábrica, pero se podía, digamos, pagar la opción en el concesionario en esta versión. Y pues el dueño de este carro se la pagó. A ver, y me preguntará más de uno, ¿y por qué habla tanto del Mazda 2? Pues porque es que son prácticamente iguales. O sea, tienen pequeñas diferencias, pero a grandes rasgos me siento manejando el mismo carro. Si no fuera de pronto por la suspensión un poco, si no fuera por la potencia, porque este tiene como 40 caballos más. Pero sí, es bastante parecido. En las carteras de las puertas, también las carteras de este carro son diferentes, digamos, son un poquito más elaboradas, traen, no sé si se alcance a ver, como este plástico en símil de aluminio, mientras que el Mazda 2 lo que trae es como toda la puerta en el acabado que tenga. Entonces, el que vi en tela, pues traía acá un gran acabado en tela. El que vi en cuero traía un gran acabado en cuero café de fábrica. Pero bueno, eso ya es más de cada carro. Y la parte interesante ahora sí llegó, y es en cuanto a manejo. A ver, ahí lo ponemos en Sport. Sí responde bien, o sea, se siente, digamos, se siente potente, se le sienten los 150 caballos, entonces se puede correr un poquito. Ahí, por ejemplo, vamos a 120 y se siente perfecto, no se siente, digamos, forzado, no se siente bailando ni absolutamente nada. Y también, obviamente, trae en la transmisión automática de 6 velocidades el modo manual. Entonces, yo de acá, el cambio hacia abajo, digamos, para subir el cambio, bajo la palanca. Para retroceder en cambio, subo la palanca. Yo sé que eso está un poco enredado, pero así es. O sea, para subir, bajar, para bajar, bajar, al subir, bueno, en fin. Varias bromas malas después. Ya pongamos lo normal, que es como un briosito cuando uno lo pone en Sport. Entonces, bueno, miren, una característica espectacular del interior, no me vaya a hacer quedar mal, mire. Se activó solo el limpia parabrisas por el sensor de lluvia, ¿sí? Eso en un carro de gama media, pues no es tan común, ¿sí? Entonces, simplemente se deja en automático, al igual que las luces, al igual que el aire, al igual que la dirección del aire. O sea, tiene varias cosas automáticas que sí
marcan una diferencia en confort. Y algo que yo sé que no lo hablamos mucho en el canal, pero ayer me lo sugirieron, saludos Carlos, y fue el tema de hablar un poco más de las sillas y de la comodidad en general. Estas sillas son bastante cómodas, son sorprendentemente cómodas, son acolchonadas. O sea, incluso en el video de la ML250 que grabamos hace un tiempo, yo decía que las sillas tenían como, eran como más acolchonadas al igual que el timón. En este caso, estas sillas me atrevería a decir que son más cómodas que las de la Mercedes. O sea, creo que es la silla más cómoda en la que me he montado en un carro. Ahí, por ejemplo, vamos en un promedio de 100 kilómetros por hora y se siente súper normal, súper relajado el carro. No se siente tanto la velocidad. De hecho, es chistoso porque yo siempre digo, este carro sí sería llevable a una rodada o no sería llevable a una rodada. En el caso, por ejemplo, del CLA y del 316, dije, yo no iría en este carro a una rodada porque se quedaría. En el caso de este o de un Mazda 2, por ejemplo, es chistoso porque los he visto en rodadas y el Mazda 2 en una rodada era una locura. O sea, yo me acuerdo una vez en una rodada, yo iba a 140, 150 en una pista y un Mazda 2 iba más rápido. Entonces, yo creo que fácilmente este CX-3, teniendo frenos de disco en las 4 y teniendo 500 centímetros cúbicos más, podría fácilmente estar siendo más competitivo en una rodada que de pronto otros carros de BM o de Mercedes con menor cilindraje. Es el inicio del trancón, pero no el fin del video. Varias bromas malas después. Algo que sí le criticaría a este carro, pues porque no todo pueden ser cosas buenas, también hay que decir las cosas que no me gustan tanto. Plástico duro, plástico duro, plástico duro, plástico medianamente duro. O sea, digamos, cambiando esto por plástico suave, ya coronaron duro. Y, otra vaina que me ofende de los fabricantes. Yo digo, fue pucha, construir un carro, ¿cuánto vale? Y, o sea, en las ventanas, entonces, switch de un solo toque solamente para el conductor. De resto, para todas las demás ventanas, no son de un solo toque. Yo me he puesto a preguntarme cuánto es la diferencia entre un switchecito de un solo toque a un switchecito de así que le toca a uno mantener el dedo para bajar la ventana. Yo la verdad, en costos, desde mi ignorancia, no creo que sean más de 5 de 10 dólares en todo el carro, 20, 30 dólares de diferencia, y a nivel de confort sí se siente una diferencia grande. Entonces, fabricantes, por favor, pónganle ventanas de un solo toque, switches de un solo toque a las ventanas de los carros. No ahorren en eso. Si van a hacer un carro confortable, agradable, pues ya se gastaron 10.000, 15.000, pues 20, 30 dólares más en un carro de estos, pues denle comodidad a la gente, no sean así. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y los espero por acá en una semana con un video nuevo.